noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que a esta hora se unen a través de las diferentes plataformas de lo que es su Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Faro, programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual para procurar llevar temas que son de suma importancia, creemos nosotros, para lo que es la parte formativa de las personas, incluso no solamente que pertenecen al cristianismo, sino a las personas en general, porque los contenidos que procuramos tener en estos programas siempre lo que busca es de alguna manera presentar algunos temas que sí son eminentemente bíblicos, pero que queremos que también las personas puedan entenderlos, visualizarlos y captarlos desde diferentes puntos, desde diferentes ángulos. Entonces, esto es formativo, edificativo, pero también de conocimiento, de tener en cuenta algunas de las cosas que nos menciona la Escritura. Así de que eso es lo que procuramos hacer, y durante este espacio, básicamente lo que hemos venido tratando durante lo que es la edición de este programa, ya algunos años, desde época de pandemia, es poder tratar varios temas, como le digo, de actualidad. En algunos casos de orden profético, pero que obviamente, perdón, los vemos todos los días relacionados y colocados en cada una de las vivencias que vemos en diferentes partes de la tierra, del mundo, incluso desde las ciudades donde originamos este programa y donde seguramente también algunos otros lo pueden ver. Pero también hay temas que, como lo dije hace algunos momentos, son eminentemente formativos, ilustrativos, de conocimiento, de simplemente de saber por qué cada aspecto es necesario entenderlo, comprenderlo y poderlo aplicar dentro de nuestra vida común. Eso es básicamente lo que es nuestro programa El Faro. Y pues bueno, durante lo que es esta última fase de este 2023, vamos a estar hablando, como siempre, de un tema mediático, de un tema que obviamente por esta época toma fuerza, no solamente en los países de habla hispana, sino también en diferentes partes del mundo, sobre todo de los que practicamos lo que es el cristianismo. Y es los orígenes de cada una de estas cosas que se celebran dentro del mes de decembrino, mencionado como el mes en el que se celebra la Navidad. Y obviamente, acuñado a eso, hay varias prácticas que se hacen en diferentes partes, en los diferentes hogares de la tierra, de las costumbres que se hacen. Por ejemplo, sé que muchos eh, tienen por tradición levantar lo que es un arbolito o un árbol de navideño con sus diferentes eh, decoraciones. Sé que en algunos casos están pronto ya a empezar lo que es la llamada novena navideña. Eh, el caso, por ejemplo, de lo que es la aparición de los Reyes Magos, que por ejemplo para países como España son prácticamente las fechas más importantes. Esta, por ejemplo, la aparición de los Reyes Magos. Pero también, por ejemplo, de dónde viene el origen de lo que son los cánticos que se usan en esta época, lo que son los villancicos. De dónde aparece, por ejemplo, personajes como Santa Claus o Papá Noel. Bueno, diferentes cosas que seguramente están muy relacionados con lo que usted ve, y vamos a mirar qué tan bíblico es cada uno de estos aspectos. La semana pasada, en nuestro primer capítulo, hicimos la salvedad de que esto es simplemente colocar cada quien en la palestra qué es bueno y qué es malo a partir del conocimiento que nosotros eh, le damos, de la información que le damos, y finalmente la decisión la toma cada uno de ustedes. Esta noche vamos a estar hablando
de una de las cosas que más comúnmente se utilizan dentro de los hogares, y es el pesebre. ¿Dónde apareció esto del pesebre? ¿Qué tan bíblico es? ¿Qué representación tiene? Pero también por qué se utiliza esta fecha del 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús. ¿De dónde aparece? ¿Realmente ese fue el nacimiento de Jesús? ¿Qué dice la Biblia sobre ello? ¿Qué tanto hay en la parte histórica y que realmente evidencie de que ese es el día en el que nació Jesús? Así de que prepárense porque entramos en esta noche en ese nuevo viaje de entender algunos aspectos referentes, como les digo, a un tema tan mediático como es el que se celebra por estas épocas en diferentes partes del mundo. Pero antes de empezar a desarrollar el tema, déjenme, como siempre, saludo a mis hermanos panelistas, dándoles de antemano gracias por estarnos acompañando en este programa y deseando de que tengamos un magnífico estudio y que ojalá cada una de las cosas que mencionemos acá eh, realmente sean de beneplácito y que las reciban de la mejor manera las personas que nos siguen a través de estos programas. Arranco con usted, copastor, en esta noche dándole la bienvenida una vez más y bueno, simplemente tratando de que en esta noche podamos tener un estudio bien maravilloso sobre lo que es esto de las actividades navideñas en esta época decembrina. Bienvenido, copastor, bienvenido al Faro. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, igualmente a nuestro hermano Exxon por acompañarnos esta noche. Y a ustedes, a cada uno de quienes nos siguen a través de las redes sociales, un fuerte abrazo desde acá, Bogotá, Colombia. Como lo menciona el pastor, y uno lo puede ver ya a través de las calles, de los almacenes, del ambiente de la gente, ¿no? Empieza a vestirse esa festividad navideña, ese sentir navideño dentro de la gente. Eh, se suele hacer esa pregunta cuando le invitan a un festejo, ¿no? A una reunión, hablemos de un cumpleaños, eh, para ser específicos. Uno se pregunta qué le puede agradar a esa persona para llevarle, ¿no? Si es una dama, seguramente uno buscará algún tipo de enser que de pronto a ella le guste, ¿no? Ya sea en sus colores, en sus formas, en lo que sea. Y lo mismo para un caballero, si le gusta una camisa, un reloj. Uno siempre busca agradar con un regalo a esa persona a quien lo invitaron, ¿no? Esto lo hago alusiones porque en Navidad uno debería hacerse esa pregunta. ¿Qué le puede agradar a Dios, no? Para entregarle. Nosotros la semana pasada hablamos de cómo Caín y Abel buscaron agradar a Dios, cada uno en su función, en su forma. Sin embargo, el Señor hubo a uno de ellos que le agradó como le presentó la ofrenda. Entonces no solamente es decir, voy a celebrar la Navidad como a mí me parece o como yo quiero celebrarla, porque si nosotros estamos mirando que Jesús es el centro principal, uno debería preguntarse qué le agrada a Jesús realmente. Y lo digo esto porque ahorita que empezamos Navidad, mire, la gente empieza a hablar de regalos. En los almacenes no hay sino todos estos aparatos para celebrar la Navidad. La gente habla de cualquier cosa, planear el paseo, planear las vacaciones, esto y aquello. Y uno se pregunta, ¿y dónde está Jesús en medio de eso? Y realmente uno lo encuentra. Entonces la pregunta viene, ¿estamos agradando a Jesús realmente? ¿Es una fecha para agradar a Jesús? Y yo creo que tendríamos que hacer esa reflexión, ¿no? Y como les digo, tengamos el caso de Caín y Abel. Una ofrenda fue acepta al Señor, otra no. Entonces uno tiene que mirar, ¿será que lo que yo estoy haciendo será acepto por el Señor? Buenas noches y esta noche hablaremos de eso. Así es, como les digo, y tal vez la semana también reitero, y perdón que haga hinco en esto, lo mencioné, pueda que eh, muchas personas a lo mejor esto no les llame mucho la atención por aquello de que en su gran mayoría, digamos que la gente tiene esto como una tradición heredada de familia en familia, ¿no? Desde épocas
antiquísimas. Esto ha venido siendo mantenido por las diferentes familias y ha venido siendo heredado de generación en generación. Más sin embargo, algo de lo que es fundamental y clave en estos aspectos es siempre analizar eh, qué tan de acuerdo puede estar realmente el Señor con cada una de las cosas que nosotros practicamos o hacemos. Partiendo de la idea de que incluso una de las cosas que el Señor menciona a manera de mandamiento es, no tomen mi nombre en vano, ¿cierto? No lo tomen como cualquier cosa, no lo utilicen para cualquier cosa, no lo utilicen para cualquier situación, así nomás. Y entonces sí uno tiene que ser un poquito escrupuloso, ¿cierto? A la hora de analizar aspectos como estos y saber si realmente Dios está de acuerdo o no con cada una de las cosas que se utilizan en nombre de Él. Pues no sé hasta qué punto usted mismo lo dilusará en esta noche. eh, qué tanto realmente hace homenaje al Señor. Voy contigo, hermano Exxon, en esta noche. Bienvenido y bendiciones a este nuevo capítulo de El Faro. ¡Oh, oh, oh! Pastor, copastor, amada iglesia, hermanos, amigos, enemigos y demás. Dios los bendiga grandemente. Hoy con un nuevo programa, o segundo programa, por así decirlo, donde nuevamente vamos a intentar, intentar descontaminar su pensamiento actual, aunque es muy complicado y realmente esto, el único que puede quitar toda esa toxicidad religiosa tradicional es Dios, pastor. Por mucho que usted, yo, el copastor, intentemos aquí con Biblia, con 100.000 versículos, con acompañamiento de la Biblia, con acompañamiento de libros de la historia, la verdad, Dios es el único que le puede quitar al ser humano esa toxicidad, ese pensamiento equivocado y mucho más cuando se trata nada más ni nada menos de hablar de una fecha la cual siempre fue mal interpretada y donde hasta el día de hoy Jesús está por allá. Bueno, pero ¿qué es lo que celebra esta gente o qué es lo que va a celebrar esta gente en aproximada 3 semanas? Eh, Siéntase con la tranquilidad de tener ese punto escéptico, ¿verdad? Es válido, porque esto no es fácil de tragar en uno, dos, mucho menos 3 programas. Llevamos predicando prácticamente en los últimos 2, 3 años, por estas mismas épocas, sobre este tema, porque es que cuesta realmente cómo modificar algo que ante la vista humana se presenta como unas fechas relativamente cheverongas, donde por lo general las amistades, las familias tienden a mermar esas perezas, esas diferencias y lo disfrazan de una paz que supuestamente viene de parte de Dios. Por ahí la primera, segunda semana de enero, el mundo vuelve a lo mismo, pastor con pastor, ¿verdad? Pero por estas semanitas, la gente como que intenta. ¿Qué va a hacer la iglesia Cristo mi bendición? Intentar explicar a profundidad, paso por paso, detalle por detalle, qué realmente es bíblico, si hay algo bíblico en la festividad de las Navidades. Y usted va a quedar sorprendido, de verdad que no es por fomentar ningún tipo de diferencia, para nada, sino que, como dice la palabra, como dice Jesús, mire, ahora en este libro usted va a conocer la verdad y una vez lea lo que hay aquí, usted va a salir de la ignorancia. Este realmente es el propósito en estos programas de fin de año. Por ahora, pastor, Biblia, papel y lápiz, una actitud de enseñanza, los que ya conocen este tema, edificar, reforzar, obviamente, de no caer este 24-25, obviamente, en lo que el mundo entero
va a caer? No. Las cosas de Dios siempre se mantuvieron como que apartaditas de lo que el resto de la humanidad siempre hizo. Eso fue una de las características de Jesucristo, hasta el punto, pastor, copastor, amada iglesia, que por allá en el libro de Juan, capítulo 6 él dice, oiga, si a ustedes no les gusta lo que yo estoy predicando, pues déjenme en paz, también váyanse con ellos, porque es dura esta palabra. Y sí, seguramente va a ser dura, pero va a ser dura en el amor. Dios me los bendiga. Arrancamos, pastor copastor. Muy bien, vamos a ir a entrar en materia. Y como siempre hay que empezar directamente con la escritura, ¿no? Y para ello los voy a invitar de que estemos abriendo la palabra y, y quiero que lo estemos haciendo en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4 al 6, si es posible en la traducción lenguaje actual o la TLA, que para que de pronto lo tengamos en el contexto de lo que es un léxico más actualizado al día de hoy. Entonces me gustaría de que de pronto lo tuviéramos. Libro de Éxodo, capítulo 20, versos 4 al 6. Y aquí el Señor está dando lo que es las tablas de la ley a, a, a Moisés, y él está dándole, digamos, sus mandamientos justamente para que no los practiquemos, perdón, más bien para que los practiquemos y no dejemos de pronto de tal vez al no hacerlo pecar contra él. Mire lo que dice la escritura, dice, no hagan ídolos ni imágenes de nada de lo que está en el cielo, pero tampoco de lo que hay en la tierra o en la profundo de la mar. Verso 5. No se arrodillen ante ellos, ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen, óigame bien, cumplen mis mandamientos. Pero quiero remarcar, por ejemplo, lo que dice ese versículo 4 y 5. No hagan imágenes ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay acá en la tierra, ni en lo profundo del mar. Y peor aún, no se arrodillen ni hagan culto en honor a ellos. Hasta ahí la escrita. Cuando uno arranca mirando versículos como estos, definitivamente lo primero que uno tiene que analizar y ver es que esta ha sido una tendencia que siempre ha existido históricamente en el ser humano, ¿no? Buscar de alguna forma refugiar su fe o refugiarse en esa fe en algún tipo de deidad, ¿cierto? Y sobre todo en alguna imagen que represente esa deidad. Cuando uno lee la Biblia, desde pasta a pasta, uno va a encontrar de que, por ejemplo, el pueblo elegido por Dios, y aún pueblos que no lo eran, siempre se caracterizaron por tener este tipo de conductas, de esa adoración a esas imágenes que se levantaban y que supuestamente hacían la alusión a ese Dios que querían adorar. Y con Dios, el Dios cristiano, el Dios judío, el Dios que seguimos, no ha sido la excepción. Con Jesucristo no ha sido la excepción. Uno pensaría que de pronto esos pueblos antiguos a lo mejor practicaban este tipo de cosas y uno dice, claro, como de pronto no existía la tecnología, como de pronto no existía el conocimiento, como en ese entonces no era tan fácil, digamos, viralizar algunos aspectos como por ejemplo esto, las leyes del Señor y demás. Uno dice, tal vez por esa razón, a lo mejor esta gente pues caía tan frecuentemente en pecados como esto. Mas, sin embargo, reitero, una de las cosas que uno encuentra a nivel de todas las épocas de la humanidad, incluso hasta el día de hoy,
es que siempre le gusta a la gente hacer alusión de esta deidad a través de una figura. Llámese la figura que colocan en una supuesta iglesia, llámese la figura a la que le levantan cierto altar dentro de las casas, llámese la figura que de pronto cargan colgada, digamos, en el pecho a manera de dije, supuestamente simbolizando a ese Dios al cual quieren adorar. Pero mire qué particular que Dios no está de acuerdo con eso. Mire qué interesante que el mismo Señor es el que dice, ojo, no quiero que hagan eso. Y mire que en ocasiones uno dice, pero ¿por qué Dios tendría que enojarse por cosas como estas? Y mire que el Señor dice, sí, sí me enoja, sí me molesta. No quiero que en ningún momento hagan alusión a lo que ustedes han visto, a lo que ustedes conocen. Mire que incluso la semana pasada mencionábamos que ese Dios de detalles del cual predicaba el copastor el otro día, de los pequeños detalles, por ejemplo, en el caso de la imagen de él también, porque la semana pasada hablábamos de las fechas, pero una de las cosas que también uno podría decir, si a Dios le interesara, si a Jesucristo le interesara, que nosotros supiéramos cómo fue él físicamente hablando, nos hubiera dejado algún tipo de representación. Y lo más cercano de lo que la gente se ha pegado, por ejemplo, es de lo que es conocido como el manto de Turín, que está por allá en Italia. Y de ahí es que han extractado la imagen de lo que es el Jesús que nosotros hoy en día conocemos en películas, en cuadros, en narrativas, bueno, qué sé yo, en diferentes aspectos. Más sin embargo, no hay una evidencia exacta de cómo era. Ningún libro dice, vea, Jesús era así, 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 así. No lo dice. Y eso es algo de lo que también a uno tiene que llamar definitivamente la atención. ¿Por qué Jesús, por qué Dios ese tipo de aspectos no los tiene, no los tuvo en cuenta? Pero si pienso en la coherencia que debe haber entre lo que él mandó y lo que él desarrolló como hijo de Dios, definitivamente le tengo que encontrar mucho sentido precisamente a lo que él coloca como mandato, pero que también se registra en la escritura, y es el hecho de que él no quiere que nos hagamos imagen de lo que es él o lo que es Dios el Padre o lo que puede ser los ángeles o bueno, lo que representa el reino de los cielos. Mire que los únicos que en algún momento mencionan más o menos cómo es el aspecto de Jesús son los libros proféticos, como el caso de Apocalipsis, que son donde se menciona, pero es una figura completamente distinta a la que usted y yo podemos hacernos alusión. ¿Y por qué menciono esto? Y con esto le doy cambio al copastor. Porque es que el pesebre, algo de lo que representa, es precisamente a ese Jesús, pero a ese Jesús pequeñito, a ese Jesús colocado allá. Y que cualquiera diría, pero es que eso no hay ningún problema, no hay ningún... ¿Cuál es el asunto de que nosotros podamos hacer alusión a lo que fue ese momento? Es más, sé que muchos están diciendo en este momento, es que con eso matan el espíritu de la Navidad. Y la verdad es que yo en la Biblia no encuentro espíritu de Navidad. Encuentro al espíritu de Dios, que es completamente diferente. Lo de la Navidad simplemente ha sido un pretexto que se ha utilizado para honrar cualquier cantidad de dioses, pero sacar de alguna manera lo que el mismo Señor instituyó en la Escritura desde tiempos antiguos. Copastor, voy con usted. Efectivamente. Yo quiero mencionarles, comenzando este estudio, y lo dije al principio en la introducción, hay que mirar el momento o por lo cual se está celebrando, digamos, esta temporada de Navidad. Y uno, al escuchar la gente, dice, es que necesitamos celebrar el cumpleaños a Jesús. Porque es que si le celebramos el cumpleaños a la abuelita, al nieto, al hermano, ¿por qué no celebrarlo a Jesús
que es el dador de la vida, al fin y al cabo el salvador de nosotros. Y yo le hallo toda la razón a todo el mundo cuando dice, no, es que hay que celebrarle a Cristo su cumpleaños, porque al fin y al cabo es nuestro máximo estandarte que nosotros tenemos. Haríamos fiesta como lo hizo David la vez que llevó el arca. Dice que hasta sus ropas se le rompieron de la alegría de danzar, ¿no? En fiesta porque estaba regresando el arca. Entonces yo diría lo mismo, si vamos a celebrar a Jesús, mire, hasta rasgar las ropas también, de danzar y todo lo que fuera, felicidad completa. Pero es sí se celebrará a Jesús, que es que ahí es donde radica la gran diferencia. Yo quiero mencionar por qué los cumpleaños dentro de la palabra del Señor, porque es que algunos han tomado esto, ¿no? Que es que no se celebran los cumpleaños y las dos ocasiones que se celebran los cumpleaños son trágicas, realmente dentro de la palabra del Señor. La primera está en Deuteronomio, yo quiero recordarla para ustedes, algunos ya la conocen, eh, quizá otras personas que están llegando, ¿no? A nuestro estudio de esta noche no la conocen. Está en Deuteronomio capítulo 18, el versículo 9 al 11. 9 al 11 dice, cuando entres a la tierra te aprenderá, no hagas las abominaciones que están allí en las naciones. No, este fue el que leí la semana pasada, es Génesis, perdón. Este lo hacía referencia, era la semana pasada, acerca de no hacer conforme a lo que hacen los otros pueblos. La otra a la que me refiero es Génesis 40. 40 del versículo 16 en adelante. La historia nos cuenta de un panadero y un copero que estaban allí, ¿no? Ante Faraón, y ellos habían cometido algún error que no vamos a mencionar esta noche. Cometieron un error, fueron encarcelados. José, que era el israelita, también estaba encarcelado, pero él, teniendo los favores de Dios, podía interpretar los sueños de ellos. Pues en una ocasión este señor, este panadero, que es lo que vemos allí, le dice, mire que yo soñé que tenía esto en la cabeza, un canastillo, y pasó esto. Pues bien, José le dice, los 3 canastillos que tuviste son 3 días que tendrás de vida. A los términos de los 3, entonces Faraón quitará tu cabeza sobre ti. Era el día, si ustedes lo miran en el versículo 20, dice, era el día del cumpleaños del faraón y hacía banquete a todos sus sirvientes. Y ese día, para celebrar el cumpleaños, entonces cogió al pobre panadero y le quitó la cabeza. Esa es la primera festividad de cumpleaños que se menciona en la Biblia. Y la segunda está en Mateo, en el capítulo 14, del versículo 1 en adelante. Si ustedes miran allí la historia, resulta que Herodes estaba celebrando una fiesta, ¿no? Y Juan Bautista era uno de los hombres, como dice la palabra de Dios, que le abría camino a Jesús. Mucha gente lo seguía, él estaba allí haciendo predicación. Resulta que la mujer de Herodías, la mujer de este hombre, parece que no era muy santa, que digamos, no tenía un matrimonio acorde como lo manda la palabra de Dios o como a Dios le gusta. Y entonces, como Juan, siendo cristiano, él sí fue y le dijo la verdad en la cara. Y a alguna gente no le gusta que le digan que está pecando. Esta señora entonces le cogió inquina a Juan, ¿no? A Juan el Bautista, y dijo, tengo que desquitarme en algún momento. Resulta que Herodes iba a celebrar el cumpleaños de la hija de Herodías. Y le dice a la hija, pídeme un deseo y yo te doy lo que sea. La mamá de Herodías, claro, dijo, esta es mi oportunidad de zafarme de este Juan que me anda persiguiendo. Le dijo a la hija, no, pídale la cabeza de Juan y acabamos este problemita. Ella sí fue y lo hizo, e incluso Herodes no quería quitarle la vida a Juan porque dijo, él tiene muchos seguidores y el problema que me va a formar acá, pero era una promesa. Finalmente, la historia cuenta, ¿no? Que él tiene que cumplirle a la hija, e incluso yo he dicho, es una escena hasta bien macabra, ¿no? Porque dice, y llegaron con una bandeja y le presentaron la cabeza de Juan allí. No creo que haya sido un espectáculo muy bueno ver una cabeza ahí en una bandeja. Pero estos son los 2 momentos de cumpleaños que se celebran dentro de la palabra de Dios. Entonces, se toma eso
que los pueblos paganos eran los que celebraban los cumpleaños, realmente. Que no se menciona que ningún tipo de cristiano haya celebrado dentro de la palabra de Dios algún día el cumpleaños. No se celebra el cumpleaños del rey David, no se celebró el cumpleaños de Moisés, mucho menos el de Salomón, de ninguno, ¿no? Entonces se aferran a que el hecho de los cumpleaños era una fiesta pagana y por eso incluso hay tradiciones religiosas por ahí que no celebran los cumpleaños, por lo cual no se debería celebrar el cumpleaños. Sin embargo, hay una escritura que quiero tocar esta noche, está en Génesis, en el capítulo 21, versículo 8. Esta la tocó el pastor el domingo pasado en la reunión. Para quienes la pudieron ver, la reunión, o si no la han visto, los invito, está allí en la página de la iglesia para que la lean. Él leyó este pasaje y dice, estoy hablando de Abraham y de su hijo, ¿no? Del que le dio el Señor en promesa. Dice, y creció el niño y fue destetado. Quiero leer, mire, la versión, la nueva traducción, que es que a mí me gusta esa. Génesis, Éxodo 40. A ver. Bueno, esta de todos modos dice, hizo gran banquete el día que fue destetado Isaac. En la nueva traducción viviente dice, hizo una gran fiesta el día que fue destetado Isaac. Aquí hay entonces una fiesta, mire, una reunión. Y se reunió el pueblo de Israel, o el pueblo de Abraham en ese momento, los hebreos, se reunieron a celebrarle que estaba siendo destetado Isaac en ese momento. Entonces mire que sí hay reuniones y hay ocasiones en que el pueblo de Dios celebraban ciertos acontecimientos. Esto nos lleva a pensar que es posible que celebraran los cumpleaños en algún momento. Lo que pasa es que dentro de la palabra de Dios no pueden mencionar todo lo que acontecía, imagínense. La misma Biblia dice que no todos los hechos fueron contados dentro de la Biblia porque no hay espacio. Se contaron los hechos relevantes. En este caso, el cumpleaños de la muerte del panadero, porque había una interpretación de José, y en la otra, imagínense, si era Juan Bautista. Por eso se mencionan dentro de la Biblia, porque eran relevantes. Pero es posible que el pueblo de Dios celebrara también los cumpleaños. Lo que pasa es que eso no es relevante. No era algo para, digamos, contarle al pueblo y que eso lograran una gran bendición o como fuera. Simplemente era una reunión familiar o como haya sido y por eso no se menciona. Entonces es posible que sí exista el hecho de que haya la celebración de cumpleaños dentro del pueblo de Dios. Ahora, como les menciono, que eso se lleve, como lo menciona el pastor, a idolatría es distinto. Que eso es lo que se ha convertido hoy en día. Ese es el origen entonces por qué se celebra el cumpleaños y por qué se celebra el del cumpleaños del niño Jesús. Ya vamos a ver otras cositas, voy a permitir que mis hermanos mencionen otros aspectos acerca de la Navidad. Siga, pastor. Bueno, para darle cambio al hermano Exxon, simplemente quiero, a manera de información, ¿quién fue el primero que se le ocurrió hacer ese pesebre, esas figuritas, esos personajes pequeñitos simbolizando lo que fue el nacimiento de Jesús? Lo menciono rápidamente, ya le digo, para darle cambio al hermano Exxon. Dice, lo inventó San Francisco de Asís, el santo que representa, óigame bien, la humildad y la pobreza en la Navidad de 1223 en un pueblo de Grecia, Italia. Fue San Francisco de Asís el que recreó el nacimiento de Jesús, narrado en la Biblia, en un pesebre. Reunió a la gente del pueblo y a animales, y así nació el primer pesebre de la Biblia. Ese fue el primer momento, en 1223, imagínense, habían transcurrido más de 1000 años después de la aparición de Jesús, y quien lo hace es un santo, imagínese usted, un santo obviamente colocado por la Iglesia Católica, que representa supuestamente la pobreza, porque en algunas ocasiones es considerado que la pobreza es un mérito que tiene una persona. La Biblia no lo menciona de esa manera. Pero mire que incluso el personaje que representa la pobreza es el creador de lo que es esa imagen del pesebre. Qué particular, ¿no? De que de alguna manera eso también, esa imagen lo que haga es hacer ver que supuestamente aspectos como estos,
como el pesebre, representan esa pobreza o esa humildad. Hermano Ex. Usted menciona, pastor, breves minutos antes, si la gente tiene esa reacción, pero oiga, ¿cuál es el berraco problema? ¿Qué problema hay de tomarnos unas cervecitas todos en familia, dos botellitas de aguardiente, todos estamos unidos? ¿Qué de malo tiene amanecer el 25 con un guayabo, con una vomitadera? Posiblemente el niño, entre comillas, Dios, que tienen debajo del arbolito, amanezca con unos frijoles ahí encima. ¿Qué de malo tiene? ¿Cuál es el problema? Si al fin y al cabo, pues lo importante es el espíritu navideño. Esa frase es muy común ahorita y va a ser muy común. El espíritu navideño. Oiga, cuando se habla de espíritus, inmediatamente tiene que haber una vaina, una alarma que lo lleve a usted a preocuparse, porque cuando se habla de espíritus, ¿usted qué sabe qué espíritus están invocando? ¿Qué dice el apóstol Pedro sobre este tema de los espíritus? Y también Juan, los hombres de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice esta versión, Reina Valera. Tenemos también la palabra profética, está hablando de la Biblia. Tenemos aquí la palabra profética, tenemos aquí este libro más seguro o más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué dice aquí Pedro? Mire, por encima del pastor Miguel, por encima del copastor Jaime, por encima del hermano Edson, por encima del Yuca de Roma, por encima de su abuelita, su abuelito, su papito y el que usted quiera mencionar como esa persona o ese grupo de personas que influenciaron para que usted celebre o celebró o vaya a celebrar lo que está a punto de ocurrir. Mire, por encima de ellos tenemos la palabra más segura, lo que está diciendo Pedro. Y si ustedes, personas religiosas que tanto lo consideraron al tipo como el primer papa, háganle caso. ¿O no? Háganle caso. ¿Por qué? Porque cuando se menciona que eso del espíritu navideño, hay 3, 4 hojitas más adelante en Primera de Juan, otro hombre de Dios, claro, nos pone a pensar y nos lleva a decir, stop, un momento. ¿Usted me está hablando de espíritus? Primera de Juan, capítulo 4, mire, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. El espíritu navideño es un espíritu, pastor copastor, porque es un espíritu. Claro, hasta ¿O lo no? reconocen así. Lo reconocen así como un espíritu. Ujú. Mire, en medio de ese espíritu navideño de aquí hasta las primeras semanas de enero, usted va a encontrar muerte, cuerniadas, borracheras, separaciones, divisiones, todo eso que trae ese espíritu navideño. ¿Por qué? Pues como usted lo está invocando, Dios, en su respeto hacia usted, pues Él permite, porque como no lo invitaron a Él, al Espíritu de Dios, quitaron al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y pidieron más bien al Espíritu navideño, pues Él, como Él es un caballero, respeta ese libre albedrío. Queridos hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, dice Juan acá. Y los vamos a probar, los vamos a poner a prueba, iglesia, familiar, amigo. Vamos a poner qué es lo que va a traer este espíritu navideño, porque hay que explicar de dónde salió este tema de la Navidad, de por qué los regalos.
¿Por qué Santa Claus? Menciona el pastor. ¿Por qué el pesebre? ¿Por qué me le metieron caballos, jirafas? Me le metieron un montón de vainas ahí que el señor allá arriba, bueno, ¿cómo es la historia entonces? Deleitosos humanos. Ustedes son los de la historia, ustedes como que conocen mejor la historia que yo. Sino probad los espíritus si son de Dios, mire. El espíritu navideño no tiene nada que ver con Dios, vuelvo le digo, porque usted va a ver en unas semanas que la gente va a tener en la manito, en sus casitas, todo lo que tiene que ver menos con un espíritu del Señor. De verdad, y el Señor no se la pasaba hartando, no se la pasaba en minifalda, en escotes, no se la pasaba. Y mire, aquí pongo en contexto cómo es que realmente se portó la familia de Dios el día del nacimiento de Jesús. Ustedes van a leer allá en sus casas Mateo capítulo 2, donde claramente se relata la historia de cómo nace Jesús. Sí, hay unos sabios, mal llamados Reyes Magos, que son guiados por una estrella, discernimiento, imagínense, que tenían estos tipos, porque eran sabios que venían de la descendencia de Daniel, eran sabios, llegan al punto donde nace el famoso nuestro Señor Jesucristo en versión, en ese momento, bebé. Y aclaro, pastor, el niño Dios Jesús es el único bebé de la historia que nunca creció, pastor. Ese chino se quedó ahí. Mira el pastor Miguel cómo está ahorita, no se parece en nada a cuando él nació, les puedo asegurar. Ni yo tampoco, vean. Ni mucho menos el copastor. Pero Jesús sí se quedó ahí. Eso en la medicina, ¿sabe cómo se llama, pastor? Mire cómo es que compara el enemigo. Y no lo queremos culpar a usted, no se preocupe. Vuelvo a digo, aquí vamos a desenmascarar, es como Satanás nos ha engañado a todos. Este síndrome, donde la mente de las personas no crecen, incluso lo leí por ahí, tiene que ver mucho con el síndrome de Down, de las personas que sufren de ese síndrome, porque realmente su mente no crece. Puede que crezcan en cuestiones físicas, pero su mente siempre va a quedar ahí. Eso es a lo que usted está llevando a Jesucristo, 2000 y pico años después. ¿Eso será correcto? Pregunto en primera instancia. Su hijo usted le celebró le ha celebrado sus años, sus primeros 5, 10, 15, 20 años, pero créanme que a mi hija yo nunca le he repetido su primer año de la misma forma. Porque sería como ofensivo en primera instancia, pastor, ¿o no? ¿Sabes? Nunca crecieron. Pero entonces dice aquí Juan, sí, claro, hay que poner a prueba todos los espíritus a ver si son de Dios, porque han salido por el mundo muchos ¿qué? Muchos falsos espíritus, muchos falsos espíritus. Y este espíritu navideño es de esos recontra falsos. Mientras analizaba esta historia, pasó porque, bueno, ¿cómo se la traemos a la gente para que entiendan que esto no es de hace poquito? ¿Cómo es posible que la primera iglesia nunca celebró una Navidad? Y mucho menos en diciembre, pastor. Jamás. Usted vio a Pedro en diciembre allá con un gorro de Santa Claus, con un arbolito allá atrás. Usted nunca vio a ninguno de los hombres de Dios celebrar Navidad de la forma en que Roma, Babilonia, persas, asirios, egipcios, todos ellos. Y griegos. Y griegos, pastor. Pero todo esto tiene una historia. Y arranca, sí, claro, arranca. En el libro de Génesis capítulos 7, 8, 9 y 10 incluso, con la historia de don Noé.
de don Noé. Después del diluvio, uno de sus hijos, Cam, lo ve en peloto, lo ve desnudo. Se lo narro de la forma que usted lo entienda. Y el tipo de este hijo se le burla, pastor. Mi papá, chiquitito, mi papá. Se le burla. Claro, Noé se enfurece, se enoja, inmediatamente envía una maldición a este hijo en particular. Una maldición donde no solamente era para él, sino también de largo va su descendencia, hermano. O sea, yo me podré morir, pero usted, sus hijos y sus nietos y nietos, maldición total, por el simple hecho de que usted me haya mirado en peloto y me haya irrespetado. Claro, inmediatamente Cam se sale del entorno de la familia, se va con maldición, se pierde el pelado con maldición y se encuentra con una pelada, con una chica llamada Semiramis. Ustedes la van a encontrar en la Biblia bajo varios distintos deidades, nombres paganos. En Brasil, pastor copastor, estaba estudiando que en los billetes de 2, de 5, de 10, de 20 y de 50, en el real brasileño, el billete de Brasil, en todos esos billetes está emplastada la imagen de Semiramis. O sea, no es cualquier vieja, no es cualquier deidad. Incluso aquí en Nueva York, pastor, usted conoce, ahí en Manhattan, ahí está, la tienen con una antorcha y todo. Allá también está Semiramis, o sea que esta vieja tiene un poder como una deidad pagana impresionante de convencimiento. Claro, de ahí arranca todo este trasfondo de la supuesta Navidad, del supuesto nacimiento. ¿Por qué? Pues porque obviamente este chico, juntamente con Semiramis, al desvincularse de Noé, de su papá, o sea, si ya fue, ya era malo, simplemente el hecho de que este pelado hubiera salido de su casa en maldición, listo, estos dos se casan, tienen un bebé, pero ese bebé, obviamente, nace en las mismas épocas de ¿qué? De las que usted va a punto de celebrar aquí a 3 semanas. El hijo de Semiramis y obviamente el hijo de Noé. Nace un 25 de diciembre, y vuelvo a digo, esto no está ni siquiera en la cuestión de la Biblia, váyase a los libros de historia, váyase a Wikipedia, allá usted va a encontrar esos registros de historia que usted no va a poder negar. Se muere Nimrod, de Génesis capítulo 10. Un hombre perverso, un hombre que mata a su papá y después va y coge a la mamá y ahora usted, mi mamá y yo vamos a ser pareja y la voy a embarazar, mamá. Imagínese lo que es la Navidad. Asesinato e incesto, pastor copastor. Mire lo que se está celebrando en 3 semanas. Asesinato, cochinada e incesto. Listo, mata al papá. Se cuadra la mamá. La embaraza. Nace el famoso niño Dios, el que usted está celebrando en 3 semanas. Ese es el niño Dios realmente. No tiene nada que ver con Jesucristo. Pero se muere Nimrod, porque obviamente ya tenía maldición, pastor copastor. Muere Nimrod, queda Semiramis. De pronto el copastor nos ayuda con alguna imagen de esos, de Nimrod, de Semiramis y de Cam, para que la gente se ilustre. Se muere este tipo, el de la pirámide, el de la torre de Babel. Pastor, ¿a qué se parece esa torre de Babel?
si usted la ha visto en las imágenes. ¿A qué se parece esa torre de Babel? ¿No es muy parecido al árbol de Navidad, el que enseñamos la semana pasada? ¿O me van a decir de que un pino no viene de la parte de abajo hacia arriba en un ángulo? Lo mismo. Muere Nimrod, pero Semiramis dice, no, 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 yo cómo le voy a fallar a este tipo. Viene mi hijo, Tamuz, vamos a colocarle obviamente que la festividad de aquí en adelante, todos estos pueblos que acabamos de mencionar, egipcios, asirios, babilónicos, incluso griegos y romanos, hermano, vamos a meterles de que lo que vamos a celebrar de aquí en adelante es el nacimiento del famoso Dios Sol, el que usted ve en la Iglesia Católica en cada una de las misas. O sea que sí hay un trasfondo, pastor, bíblico, pero no es un trasfondo bíblico de bendición, sino al contrario, es un trasfondo negativo, es un trasfondo totalmente errado de las fechas de Dios, y que lo único que va a llevar es a que el mundo una y otra y otra y otra, sin que tengan la mente abierta, sin que tengan el conocimiento, caigan en la celebración, en la ignorancia o no, pastor, vuelvo le digo, la ignorancia nunca macha las consecuencias, ¿verdad? Usted y yo podemos cometer un montón de estupideces, de errores en la vida, y le aseguro que van a traer consecuencias, así usted no lo haya hecho de mala intención. En el próximo capítulo, pastor, seguimos enseñando un poquito más sobre este tema, pero hay que llevar a la iglesia a entender de dónde es que realmente viene la Navidad pagana. Porque Jesús hace 2 meses que celebramos realmente, no por fecha, sino por época. Nosotros ya celebramos el nacimiento de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está celebrando el mundo en 2, 3 semanas? Eso vamos a averiguar más tarde. Pastor. Así es, hermano Exxon. Esta historia la hemos mencionado en algunos momentos, en diferentes situaciones. Y la semana pasada inclusive les decía que hubo un personaje que fue un emperador, que es el que supuestamente trae el cristianismo como religión de lo que es el Imperio Romano, porque ya el cristianismo venía creciendo de una forma extraordinaria. Entonces, este hombre supuestamente tiene una visión y según dicen, fue un hombre que siguió el cristianismo, pero lo comenté la semana pasada, lo comenté en un estudio y esta noche simplemente para que usted lo tenga en cuenta. Él realmente no tuvo una conversión genuina, es más, él odiaba profundamente a los judíos. Él se decía ser cristiano, pero a los judíos no los aceptaba. Esas persecuciones, esas matanzas que había contra los judíos, era precisamente de estos emperadores, y eso usted inclusive lo puede ver en películas y demás. Entonces, obviamente, a él le gustaban algunas cosas, entre comillas, de lo que era el cristianismo, pero no que fueran las bases judías. Dentro de esas, por eso ellos crean una fecha en la cual puedan celebrar todos sus dioses. Dentro de esos, el dios que supuestamente era el que en ese momento estaban tomando para que fuera el que representara el cristianismo, me refiero a Jesús. Y decidieron homologar una sola fecha para todas las deidades. Esa fecha fue 25 de diciembre, para que usted de pronto lo tenga en cuenta. Pero quiero inclusive mostrarles rapidito cómo fue realmente la historia del nacimiento de Jesús y qué tan parecido, digamos, es a un pesebre de los que se representa, a ver si es de verdad muy parecido a lo que se hace. Rápidamente voy a abrir la escritura. Probablemente esta traducción no la tenga usted, pero si usted quiere, pastor, puede colocar la versión Reina Valera. Yo voy a utilizar la versión, la Kadosh israelita mesiánica. Es decir, porque quiero apegarme un poquito a lo que dice la traducción original sobre esto. Dice de la siguiente manera, Lucas 2:1 en adelante, dice, alrededor de este tiempo, el emperador Augustus decretó una orden para que se hiciera un censo de todo imperio.
Este censo, el primero de su clase, tomó lugar cuando Quirinio gobernaba Siria y todos fueron a empadronarse, cada uno a su propio pueblo, verse 4. Así que Joseph o José, como era del linaje de la casa de David, subió del pueblo de Nazaret en Galil al pueblo de David llamado Beit Leyen en Judá, o como ustedes encontrarían ahí, Belén. Verso 5. Para empadronarse con Miriam, la traducción realmente del nombre María es Miriam, para que de pronto usted lo tenga en cuenta, traduce lo mismo, con quien estaba comprometido para casamiento, la cual estaba encinta. Entre tanto estaban allí y llegó el tiempo para ella dar a luz. Verso 7. Y dio a luz, y óigame bien, aquí lo primero que es esto bien particular, dice, y dio a luz a su primera criatura. Esto por el primero que nada para que la gente que sostiene que María nunca tuvo más hijos y que fue virgen desde ese entonces hasta el final de sus días, mire que la traducción original desvirtúa completamente eso porque ahí en el verso 7 dice, y dio a luz a su primera criatura, un hijo, es decir, que ella tuvo más. Luego dice, lo envolvió en tela y lo costó en un abrevadero porque no había espacio para ellos en habitaciones. Esto lo hemos hablado de que la traducción netamente original dice es la palabra suca, suca. Y esto lo hemos mencionado, que es como una especie de cabaña hecha con ramas y con diferentes aspectos y que se utilizaba obviamente porque había sido un decreto dado por el Señor para que se cumpliera, digamos, ese estatuto, esa ley de que siempre por esa época se hiciera esto para que se acordaran del tiempo que habían vivido durante los 400 años que estuvieron en el desierto, perdón, 40 años que estuvieron en el desierto, para que lo tuvieran esto siempre en cuenta. En el verso 8 dice, en el campo muy cerca había unos pastores pasando la noche en la campiña, cuidando su rebaño, cuando un malash, o sea, un ángel de Yahweh se apareció y la Shekinah, o sea, la esencia del Señor resplandeció alrededor de ellos y tuvieron mucho temor. Pero el Malash o ángel les dijo, no teman porque estoy aquí para anunciarles buenas noticias que llenarán de alegría a todo el pueblo de Israel. En ese mismo día, en el pueblo de David, nació para ustedes su Salvador, que es el Mashiach, el Adón. Así que es como ustedes sabrán, lo encontrarán recién nacido, envuelto en tela. De repente apareció junto al Malash un gran ejército alabando a Yahweh, y en lo más alto decían gloria a Yahweh, y en la tierra shalom entre las personas de buena voluntad. Tan pronto el Malajín los dejaron y habían regresado para entrar en el cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Beit Leyen o a Belén para ver esto que ha sucedido y Yahweh nos los ha dicho. Y fueron a prisa, llegaron y encontraron a Miriam, a José y al recién nacido acostado en el Sucot, en la Suca, y al ver esto, ellos dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los oyeron y se asombraron de lo que los pastores contaban. Hasta ahí lo voy a dejar. La pregunta es, ¿qué historia tan completamente diferente a la que se relata en un pesebre? ¿No le parece a usted? Yo aquí, primero que nada, no veo por ningún lado por ejemplo, a los 3 reyes magos de los que se hace alusión, aquí no aparecen. En ninguna parte. No los veo por ningún lado. Incluso usted no ha visto de que en los pesebres toca hacer un laguito, supuestamente para los patos y todo eso. ¿En qué parte, diga, en esa zona de Israel había un lago o algo así? El único río era el Jordán. Entonces, no había absolutamente nada de eso. Obviamente mucho menos cuestiones de animales, ni nada de eso. Solamente los únicos que llegaron fue los pastores con algunos pequeños rebaños de ovejitas
porque sobre ellos, los más humildes, los más sencillos, los que tenían el corazón más de pronto limpio, llamémoslo de alguna manera, fueron los que llegaron y tuvieron la revelación de que el Señor había nacido. Y es más, ellos sí sabían porque los mismos ángeles les dijeron, ese es su Salvador, el que ha nacido allá. Cuando uno analiza toda la historia acá, usted se da cuenta de que todo está completamente tergiversado. Además, esto lo hemos mencionado en otras ocasiones. ¿Usted cree que Dios iba a poner a su hijo, a lo más amado, al lado de lo que era de pronto donde acostaban a los burros, a los cerdos? ¿Acaso el Señor no lo iba a hacer? No digo de que obviamente él hubiera nacido en un lugar humilde, ¿cierto? Pero una cosa es la humildad, otra cosa es ponerlo en las peores condiciones, como normalmente se representa el caso de un pesebre. Pero en la sección anterior les hice énfasis que quien se le ocurrió esta brillante idea fue el hombre que representaba la pobreza, San Francisco de Asís. Entonces el hombre, como representaba la pobreza, pues a él se le ocurrió, no, pues a Jesús pongámoslo en una porqueriza, perdón, y Dios me perdone, lo hago simplemente para que usted se ilustre, no lo hago de una forma despectiva. Pues él lo hace de esa manera para representar precisamente lo que él es, supuestamente el santo de los pobres. Mire que es muy distinta la imagen que relata la Biblia, y por eso utilicé la versión original, a la que se representa en los pesebres. Copastor, voy con usted. Yo le quiero complementar eso que menciona acerca de San Francisco de Asís, que fue lo que pasó. Usted menciona la fecha, más o menos, eso fue como en el año 1200, 1220, por ahí que aconteció esa situación. Pero uno tiene que ir a la historia, qué estaba viviendo el mundo en ese momento. Y si uno va a la historia encuentra que es una de las peores épocas que el mundo ha tenido. Violaciones, muertes, secuestros, tomaban a la gente. Estaban viviendo, ¿sabe qué? Del año más o menos 1050, por ahí como hasta el año 1300, no tengo las fechas exactas, pero fueron casi 300 años durante ese milenio. Se estaban viviendo lo que se llamaron las cruzadas, 8 o 9 cruzadas que hubieron. Si de pronto usted pasó por la high school y vio historia, seguramente alguna vez las escuchó, y si no lo ha escuchado, échese una pasadita por allí por Wikipedia y mire lo que fueron las cruzadas. Es de los tiempos más terribles que ha tenido la situación. Habían matanzas, quemazones de pueblos, las mujeres las tomaban, las arrastraban, las violaban, como eran guerras a punta de espada, a los soldados que tomaban prisioneros los cortaban por pedazos. Era impresionante, dice que eso era una situación terrible. ¿Y sabe quién comandaba esto? Por eso se llamaban cruzadas, porque la insignia era la cruz. Todo esto era auspiciado, y yo no lo estoy inventando, ya le digo, búsquenlo en Wikipedia, era por los papas, que eran los que gobernaban política y religiosamente el mundo en ese tiempo. Ellos eran los que hacían todos estos desvanes de esa guerra que ya le digo, creo que son 8 o 9 cruzadas que se mencionan. Este Francisco de Asís, que era sacerdote, imagínese, él se hastió de lo que estaba haciendo Roma. Él se sintió casi que odiando, le pasó las de Martín Lutero años después, cuando se dio cuenta que ya había algo que no funcionaba. Él renuncia a lo que es Roma y se va de toda la opulencia, porque dicen que Roma vivía en una opulencia total. Los festines carnavales que ellos tenían, los papas, búsquele cómo llegaban de festines de mujeres y todo, para tener dentro del Vaticano, sí, esa ciudad santa que ustedes llaman, ese era un antro de pecado en ese tiempo, eran los bacanales que ellos tenían. Eso no le gustó a este señor Francisco de Asís, él abandona ese lugar. Y yendo de camino, un 20 y algo de diciembre, llegando a ese pueblo que menciona allí el pastor, el de Grecio, llegando a ese pueblo, es que él encuentra, digamos, esa certidumbre de hacer algo como por resarcirse, como liberar su sentido de culpabilidad de lo que estaba haciendo, y es cuando decide realizar un acto de representación, de reconocimiento al nacimiento de Jesús. Eso lo hizo él en ese momento y eso se volvió una tradición. Dice que ya fueron los discípulos de él los que después regaron por todo el continente europeo lo que fue esa tradición.
De hecho, eh, el niño, el niño Jesús, digamos, que representan dentro de los pesebres, eso no llegó sino hasta el siglo XIV. O sea, ellos ni siquiera en los primeros años hicieron esa representación. Eso fue hasta el siglo XIV. Eso lo hizo, yo creo que lo anoté por acá. No tengo el nombre de la persona. Eso fue en Nápoles, pero no tengo quiénes fueron los que iniciaron eso. Fue en Nápoles, pero fueron los primeros. Siglo XIV donde hicieron la primera representación de esa. Yo me pongo a pensar y algunas veces digo, mire, habla a veces la Iglesia Católica de que ellos son los verdaderos nacientes de la Iglesia, o sea que la Iglesia nació con ellos. Y yo a veces me pongo a pensar, si se miraran estas situaciones tan terribles que se vivió en Europa, nada más el nacimiento del pueblo cuando murió Jesús, los romanos los persiguieron, se los echaron a los leones por la misericordia de Dios. Unos cuantos judíos se salvaron por allá escondiéndose en cuevas, en donde fuera. Si hubiera sido por los romanos, por la Iglesia Católica Romana, hoy no conoceríamos ni de Jesús, que los persiguieron para matarlos. Entonces, ¿cómo van a decir que ellos son los que vinieron a ser los propensores de la iglesia, cuando toda la historia ellos han estado en contra de destruirlo? Esto de las cruzadas fue por destruir al pueblo judío. Dese cuenta los judíos cómo han sido perseguidos hasta hoy en día, mire cómo los persiguen y ahí siguen resistiendo. Y uno tiene que mirar y decir, hombre, si Jesús era judío, al fin y al cabo Dios era judío, ¿uno a quién le podría creer? ¿A una religión que inventó una serie de prácticas extrañas o al pueblo judío que realmente tuvo a Emmanuel nacido en el seno de ellos? Entonces hay que mirar esas situaciones. Celebremos las fiestas, como dicen, sí, celebraremos el cumpleaños al Señor y esto y aquello, pero hagámoslo como Él lo quiere. Él anhela tener, sí, una reunión con nosotros. Miremos allá en Deuteronomio, en Levítico, cuando Él nos habla y nos dice, hay 7 fiestas en las que yo quiero estar con ustedes. ¿Por qué ahí si no nos reunimos a adorarlo? ¿Por qué la gente ahí si no lo busca cuando Dios les hace la invitación? Entonces hay que pensar muy bien cuando uno hace este tipo de situaciones si realmente le agradan a Dios o no. Siga, pastor. Bueno, y rápidamente para darle el cambio al hermano Exxon, solamente quiero mencionarles un pasaje más. En Mateo 1, este sí la Reina Valera, Mateo 1, verso 22 y 23, donde también se relata el nacimiento de Jesús, pero quiero que usted le preste atención a esto que le voy a mencionar. Mateo 1, 22 y 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, el profeta al cual hace mención acá es Isaías, ¿no? Cuando dijo, verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Rapidito, quiero mencionar esto para que usted lo tenga en cuenta. El compastor lo acabó de mencionar en el caso de las festividades. Dice, yo quiero tener un encuentro con cada uno de ustedes, un verdadero encuentro, donde ustedes realmente sean mi pueblo y yo sea su Dios. No sé si alguna vez usted se ha preguntado, ¿y por qué si ahí dice Emanuel, por qué a la larga terminaron colocándole Jesús? Bueno, esta es una analogía que quiero que usted la tenga en cuenta, que quiero que usted la vea claramente en ese sentido. Les dije que realmente el nombre de pesebre no cabe porque lo que realmente menciona la escritura original es que es una suca o es en la festividad de Sukkot, que es una cabaña que representa el tiempo que él los guardó durante ese periplo por lo que fue el desierto. Y justamente algo de lo que él busca, e incluso no hace mucho hablamos de lo que es el tabernáculo caído de David y demás, que incluso esta azúcar también representa esos tabernáculos. De hecho, la fiesta, para la traducción, digamos, como nosotros la tomamos, es la festividad de los tabernáculos. Él lo que dice es que a través de eso lo que quiere es estar con nosotros. Es decir, lo que le quiero decir es que eso que representa en ese momento el nacimiento del Mesías dentro de una suká
lo que hace es precisamente mostrar de que ese nombre, Emanuel, lo que quiere es que realmente representar es que no, Él quiere estar con nosotros en todo tiempo. Y obviamente es Azúcar lo que conmemora, y eso lo dijimos hace 2 meses tal vez, cuando hicimos esa festividad, es precisamente tener esa cercanía con el Señor. Por eso, definitivamente nosotros estamos convencidos que el nacimiento de Jesús tuvo que ser acorde a esa festividad. Además de otras cosas que hemos contado en algunos momentos. Pero si me voy a lo eminentemente profético, lo que el Señor quiere mostrar es que justamente Él quiere habitar con nosotros. No en esta época, óigame bien, no en esta fecha. Lo que representa la festividad de Sukkot es esa cercanía entre Dios con nosotros. Y obviamente el nacimiento de él tenía que darse en esa época y en una azúcar para precisamente que se cumpliese lo dicho por el profeta y que nos mostrara esa cercanía entre lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Hermano Ex. Para vergüenza, digamos, porque esto, digamos, me lleva a mis pasados, pastor. Si bien mencionamos y tenemos claro que cuando Dios convoca a la gente en ciertas fechas durante el año para que Él muere con nosotros y viceversa, nosotros moremos con Él. Mire, jamás me olvidaré de esa vez en el mundo, obviamente, antes de conocer a convertirme a Jesucristo. Hermano, yo al lado del arbolito de Navidad, ya en la casa de mi familia, aquí en Bogotá, jamás me olvidaré el día en que yo llevé un petaco de cerveza y se lo coloqué ahí al lado del pesebre. Jamás me olvidaré de esa imagen, pastor. ¿Por qué? Por como le digo, para vergüenza. ¿Usted cree que iba a venir el Señor Jesús? Iba, obviamente, mucho menos el Padre. ¿Usted cree que iba a venir a morar con nosotros en medio de esa borrachera, en medio de ese desorden, en medio de ese desenfreno, en medio de esa carnalidad? Lo que menos queríamos era morar con Él, estar con Él. Queríamos estar con las vecinas, las chicas, las vecinas. Con ellas sí queríamos morar, habitar con ellas, con la lechona que se había ordenado, con el marrano, con el plato, también queríamos morar. Pero el invitado principal, no, pastor, o sea, hay que ser demasiado hipócrita, perdóneme la expresión, para uno decir de que la gente ahorita quiere morar con Jesús. No, ese cuento no me lo trago porque simplemente nunca lo vi de esa forma. Qué lamentable que la gente no entiende que, primero que todo, están en la fecha mala. Siempre utilizaré ese mismo ejemplo para los que dicen, pero qué de malo está en celebrar Navidad ahorita. Y siempre puse en esta participación, mire, por lo menos yo sé cuándo es el cumpleaños del pastor, del copastor. Ellos igualmente saben cuándo es el cumpleaños de sus hermanos, de sus papás, de su entorno cercano. Nosotros podemos certificar con un documento que sí podemos celebrarle un cumpleaños a tal persona porque sabemos que es el día correcto. O sea, que no tenemos falla a equivocarnos, ¿me entiende? Pero Dios es otra cosa muy diferente y mucho, mucho más Jesucristo. Y me acordaba de la analogía, como usted bien menciona, pastor. Mire, hermano, ¿cómo yo voy por ser buena persona, por ser buen marido, porque yo tampoco le veo el pero, lo malo? ¿Qué tal si yo cojo a mi señora que está en su cuarto en este momento y me la llevo hasta una florecita, un lindo detalle, un vinito, y me la llevo a celebrarle su cumpleaños, pero no en la fecha en que ella nació, sino en la de la ex mía? Y mire, yo pago el hotel,
yo pago la cena, le voy a llevar un anillo, le voy a llevar en limusina. Yo pago todo, pastor. Pastor, amada iglesia, amigos, despierte. Yo por buena gente, porque yo tampoco le veo cuál es el problema. Yo celebrarle el cumpleaños de mi esposa en la fecha de la otra, ¿usted cree que ella lo va a tomar bien? Ujú. Es exactamente como Dios ve esta celebración. El mundo va a celebrar el nacimiento de mi hijo en el cumpleaños de mi enemigo, de Semiramis, de Tamuz, que son dioses paganos. ¿Qué les pasa? Este sería el pensamiento de Dios en este momento, pastor, copastor, amada iglesia, hermanos, amigos y demás. Es una ofensa de un nivel a una escala, de una forma, en forma de blasfemia, pastor. Porque eso es lo que va a ocurrir. Van a celebrar el cumpleaños cuando cumple el enemigo, imagínense. Así es sencillo. Para las personas que dicen, pero es que no tiene esto nada de malo. Entonces, ¿ustedes qué hacen, cristianos? ¿Qué hacen ustedes entonces? ¿Qué van a hacer el 24 cuando media ciudad esté allá? Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres. ¿Qué hace el cristiano? Normal. Nosotros nos vamos a reunir, no va a haber un arbolito ahí, no va a haber un berraco Santa Claus, que es otra deidad que el mundo le ha dado poder. No va a haber regalos porque es que el único regalo, si ustedes pusieron cuidado a la historia que contó Miguel, y si no vuelvan y léanlo ahí en Mateo capítulo 2 y en Lucas, los sabios o los que usted llama reyes magos, ¿a quiénes le llevaron los presentes? ¿Los regalos fueron para María? ¿Los regalos fueron para José? ¿Los regalos eran para los pastores? Por lo menos ellos sí son los bíblicos. Dice claramente que los regalos eran para Jesucristo, para el niño. Y no solo eso, cuando llegan estos sabios, dice claramente aquí en el versículo, estoy leyendo Mateo capítulo 2, ellos se postran únicamente delante del bebé, del baby. En ningún momento ellos llegaron, Virgencita, Madre de Dios, ruega por nosotros. Nos apostramos y arrancamos la idolatría. Ni siquiera Miriam, María, tuvo, ni siquiera Dios le permitió escoger el nombre de su hijo. Se lo tuvo que llevar un ángel. Y dijo, María, usted va a estar embarazada, hermana. Ni siquiera los ángeles le dijeron Virgen María, Madre de Dios. Simplemente le dijeron María. Con respeto, simplemente se acercaron con respeto, no adoración, no admiración, no idolatría. María, el nombre de el Hijo de el Padre se va a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, todo tiene una claridad cuando se conoce realmente la forma adecuada de celebrar la Navidad. Usted no ve a José dándole un regalo a María por el nacimiento de Jesús. Usted no ve a los pastores llevando allá una comida, una cena navideña. Usted no ve allá a María con un pastor bailándose los últimos, los 14 cañonazos navideños. Bien menciona Miguel. Usted no ve ninguno, un laguito por allá en medio con unos patos. O sea, un fetichismo a un nivel que, Dios mío, solamente cuando uno lee la escritura uno dice, qué desubicado realmente estábamos, pastor. Total, total. Todo lo que tiene que ver con la natividad, no Navidad, la natividad de Jesús tiene que ver es con Él, sin trago, sin aguardiente, sin minifalda, sin escote, sin que usted piense en tumbarle la mujer a su vecino mientras está bailando allá el 24 a las 12 de la noche. Eso no tiene nada que ver con Jesús. Pero nosotros sí sabemos, aunque no celebramos absolutamente nada, pastor, lo único que vamos a hacer ese 24 a esas horas
Posiblemente ya estemos hasta durmiendo, si deja dormir el mundo, ¿no? Si dejan dormir. Simplemente va a ser de pronto una oración. Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. No estamos celebrando su cumpleaños. Simplemente oramos para que el mundo venga al arrepentimiento, Padre amado, porque lo que están haciendo realmente contrita tu corazón, Padre amado. Vuelvo, le digo, yo jamás me olvidaré de todas esas 20, 30, 25 años celebrando Navidades totalmente desenfocados, desconectados de las cosas de Jesús. Nada, nada que ver, nada que ver. Uno sabe lo que celebró, al igual que usted. ¿Será que este año va a ser diferente? Amigo, familiar, que nos hemos tomado el tiempo, no para exhortarlo a usted, no, al contrario, para demostrarle de que Dios sigue teniendo misericordia y gracia con usted también como la tuvo con nosotros. Aquí lo único que tratamos de hacer es desenmascarar cómo el diablo, sin importarle María, sin importarle José, sin importarle los sabios, sin importarle las fechas, el tipo utiliza lo que necesite con tal de llevar al mundo a cosas que no realmente tienen que ver con Dios. No es tu culpa si es la primera vez que escucha este tipo de mensaje. No se sienta mal, por favor. Realmente lo apreciamos y esperamos de que Dios, el Espíritu no navideño, sino el Espíritu Santo, realmente le ministre a usted y le dé entendimiento para salir de este sistema tóxico religioso que solamente Dios sabe cómo va a terminar esa historia. Por lo pronto, Pastor, gracias por la invitación. Vuelvo, le digo, es un privilegio poder compartir estos temas y seguramente en el próximo programa daremos otro tipo de enseñanza relacionado con las Navidades, porque hay mucha tela de que cortar, Pastor. Definitivamente nos queda un tercer y último programa de lo que es este estudio, el que como le digo, probablemente sí, muchos lo tomarán de la mejor manera, otros tal vez no, pero a la larga lo importante es tener uno la conciencia en ese sentido de decir, vea, lo que hablamos, lo que decimos acá, lo hacemos con el convencimiento de que estamos tomando como argumento absolutamente la palabra del Señor, de que no son cosas que, digamos, han aparecido o que nos hemos inventado o que simplemente es porque nosotros queremos que impere nuestra opinión por encima de la de ustedes. No, definitivamente no. Incluso, como lo dije al comienzo, después de esta información, usted es el que finalmente toma la decisión. Eh, o sea, lo único que uno hace en este sentido, como siempre, es hablar eh, de lo que es realmente la parte bíblica. Pero sí quiero, y con esto me voy a la reflexión final, pero sí quiero que ustedes tengan en cuenta con el pasaje con el que yo arranqué en esta noche este faro. Ese que dice, y no se hagan imágenes de lo que hay aquí, ni en el cielo, ni en debajo del mar, ni nada de eso. No se hagan imágenes. Y mire que esto es una representación de imágenes. Todos son imágenes. Ese arbolito que usted tiene es una representación de una imagen. Ese pesebre que se viste es una imagen. Ese Santa Claus es una imagen. Y el Señor dice, no se hagan imágenes de nada de eso porque yo aborrezco eso, no me gusta de que hagan eso. Entonces, solamente para que nosotros realmente seamos sabios en ese sentido y no simplemente seamos tercos, ¿no? Sí, y que miremos las cosas con objetividad, con lógica, pero sobre todo viéndolas desde el punto de vista espiritual, no de la carne, porque seguramente la carne a usted le va a decir, no, hay que celebrar, qué problema hay en que hagamos esto, es más, esto es la época de los niños, porque esto es lo que dicen, eso es matarle la ilusión a los niños, o dígame si no es. Y acuérdese que siempre el enemigo lo que ha buscado es dañar precisamente a los niños. Entonces, solamente para que seamos analíticos y sobre todo, si realmente queremos agradar a Dios, hagamos las cosas al derecho. Copastor, reflexión final en esta noche. Yo quiero cerrar con un par de pasajes acá. El libro de los Hebreos capítulo 12
versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, mire, qué belleza lo que recibimos nosotros, un reino fabuloso, maravilloso, dice, tengamos gratitud. O sea, Pablo nos está exhortando y casi dándonos una orden allí, seamos agradecidos, tengamos gratitud. Dice, y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole. Una expresión que dice allí, entonces, queremos estar con el Señor, queremos hacer esto, sí, dice, pero dándole con agrado, que Él se sienta realmente realizado en eso. En el libro de los Romanos capítulo 12 versículo 1 lo especifica, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, mire, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Usted quiere agradecer a sentir que Dios está agradado con lo que usted hace? Pues aquí le está dando la respuesta a la misma palabra del Señor. ¿Cuál es la forma en que Dios se siente agradado? No es con un festejo como el que se está haciendo a hoy en día. Dice, presenten su sacrificio santo, su cuerpo santo. ¿Y ustedes creen que con el hecho de las cosas que se están realizando, se van a realizar, eso es santidad para Dios? Entonces démonos cuenta si realmente agradamos a Dios o no agradamos a Dios con las cosas que estamos haciendo. Dios los bendiga, nos vemos la semana entrante. Igualmente para usted, feliz noche, copastor. Nos reencontraremos la próxima semana, si Dios lo permite, con el último capítulo de este estudio donde hemos hablado de los orígenes de varias de esas cosas que hoy en día son tradición en la mayoría de hogares. Hermano Exxon, reflexión final en esta noche. Sobre los niños, pastor, esta no es una fiesta de los niños, no se equivoque, por favor. A no ser de que sea el cumpleaños de su hijo, y pues si cae el 24, pues celébreselo a su hijo, ¿verdad? Pero por favor no intente poner a su hijo por encima de Jesucristo. Si se le fuese a celebrar realmente la época, aunque ya repetimos, eso ocurrió hace 2 meses, en la última fiesta de Levítico 23, ya Jesucristo, pues, por época, ya cumplió, entre comillas, años, ¿verdad? Y los niños, dice Jesús, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, padres, muchos de ustedes son los responsables directos de hacer pecar a sus propios hijos. ¿Qué? ¿Y este man qué le pasa? ¿Cómo nos va a echar la culpa a nosotros? Si es una festividad donde los van a dar regalos para los niños. Y si usted se endeuda, y el mundo se va a endeudar. Personas que no tienen ni siquiera para un regalo, pero están tan tóxicos mentalmente que se obligan a robar, a pedir prestado, porque están tan presionados por el sistema de que tienen que dar regalos sí o si no Dios se equivoca, se enoja, ¿sí o no, pastor? Claro que hay de esos casos. Una cuestión de mercadería únicamente. Y se les olvidó que cuando llegaron los malos llamados Reyes Magos, los detalles, los regalos fueron únicamente para el Hijo de Dios. No para su hijo, no para mi hija, no para el amigo, no para el vecino. Para eso tienen el resto del año para regalarse. Pero mire la toxicidad que tiene el mundo, que es que se autopresionan y la gente arranca un 2024 endeudada, con presión, con dolores de cabeza, simplemente porque les tocó endeudarse, simplemente porque la tradición los lleva a tener que gastar plata innecesariamente. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, ¿cómo lo hace usted? Cuando usted fomenta a su hijo año tras año, mi hijo, ¿qué le va a escribir a Santa Claus? Usted mismo está cambiando a Jesús por Santa Claus. Usted le fomenta a su niño desde pequeño, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus. Ese chino a los 13, 14 años, yo no necesito saber de Jesús. No se metan con Santa Claus, porque usted fue el que le fomentó eso en su casa. Y mire la advertencia de Jesús. Más les vale, padres, que se colgaran al cuello una gran piedra de molino y más bien se hundieran en lo más profundo del mar.
Hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. En 3 semanas va a entender eso. Eso es inevitable que ocurra. Pero hay del que hace pecar a los demás. Esa es una fuerte advertencia de parte de Jesús para usted, padre y madre, que seguramente tiene un Papá Noel colgado allá en la puerta, no tiene un versículo bíblico de salvación que le ayude a su hijo a conocer de Jesús, pero tiene árbol, tiene luces, tiene peloticas, tiene regalos, tiene Santa Claus aquí, tiene Santa Claus allá, pero de Jesús no tiene nada. Dios me los bendiga, iglesia, Dios me los bendiga grandemente y hablaremos la próxima semana si es que el Señor lo permite. Feliz noche, pastor, copastor. Igualmente para ti, hermano Exxon, feliz descanso y nos reencontraremos, si Dios lo permite, la próxima semana en el siguiente faro. Y quiero concluir simplemente con esto. En la historia que leímos en Lucas 2, donde hace alusión al nacimiento de Jesús, dice claramente que los ángeles le dijeron a los pastores, vayan y adoren porque ha nacido el Salvador de ustedes. Y ese es el regalo más grande que nosotros recibimos, ¿verdad? La salvación. Esa profecía dada por esos ángeles, lo que nos muestra es sencillamente de que están haciendo en ese momento esa opción que gracias a Él, gracias al Padre, nos permite tener la oportunidad de tener vida eterna. Es muy particular que en fechas como estas no se le realce, digamos, lo que es el tema de la salvación, de la vida eterna. Es muy extraño que siendo el fundamento del nacimiento de Jesús, tiene esa connotación tan particular, la mayoría de la gente simplemente se queda con la celebración del nacimiento de Jesús, pero nunca se menciona temas de salvación, nunca se dice, oiga, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado, ojo porque a cualquier momento viene Jesús. Y finalmente, vuelvo y reitero, lo que se estaba predicando en ese momento es, vayan y adoren porque ha nacido su salvación. Es una paradoja, simplemente, para que usted lo analice y lo tenga en su corazón. Bien, hermanos, hemos llegado al final de lo que es este paro y simplemente agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado hasta este punto y hora, los que viralizan estos contenidos, los que comparten con cada uno de sus contactos y los que aprecian cada uno de estos estudios. Y ha sido un placer haberlos acompañado. Como siempre, nos reencontraremos la próxima semana, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.